Mira, te voy a contar algo que me dejó helada cuando lo descubrí. Imagínate a una niña de solo 9 años, Jeanette de Vis, sentada en un tribunal del siglo XVII, rodeada de adultos que la miran con una mezcla de curiosidad y miedo. Con una vocecita temblorosa, acusa a su propia familia de brujería, a su madre, su hermano, incluso a su abuela. Todos caen bajo el peso de sus palabras. ¿Te lo imaginas? Una niña tan pequeña en medio de todo eso. ¿Fue miedo lo que le llevó a hablar o fue la presión de un mundo que veía brujas en cada sombra? Esta es la historia de los juicios de las brujas de Pendle, uno de los casos más oscuros y fascinantes de la Inglaterra del siglo XVII. Una historia donde el miedo, la superstición y las divisiones familiares llevaron a una tragedia que aún hoy nos hace estremecer. Desde una niña manipulada hasta una comunidad entera sumida en el pánico, este relato nos muestra cómo el poder de las palabras puede destruir vidas y cómo el miedo puede nublar el juicio de incluso los más inocentes. Antes de seguir, déjame presentarme. Soy Maitane y esto es Misterios sin Límites, un rincón donde exploramos las historias más fascinantes, oscuras y enigmáticas de todos los tiempos. Si te gusta sumergirte en relatos que te hacen reflexionar y te dejan con la piel de gallina, este es tu lugar. Y ahora, una propuesta rápida. Si te encanta lo que hacemos, puedes unirte a nuestra comunidad por solo 0,99 € al mes. Es menos que un café, y con esto estarás ayudando a que Misterio sin Límites siga creciendo. Haz clic en unirse y sé parte de esta aventura. Ahora volvamos a la historia. ¿Quieres saber cómo una niña de 9 años se convirtió en el testigo clave de un juicio que condenó a su propia familia? ¿Y cómo años después ella misma cayó víctima de las mismas acusaciones que una vez lanzó? Acompáñame en este viaje al pasado, donde la línea entre la realidad y la superstición se desdibuja y donde las consecuencias de una mentira pueden ser mortales. Comenzamos. Imagina vivir en una época en la que la gente estaba obsesionada con cazar brujas. Así era el siglo XVII en Europa, y esta locura llegó a Inglaterra y Escocia de la mano de un rey, Jaime I, que también era Jaime VI de Escocia, un lío de nombres, por cierto. Este hombre se trajo la idea desde Dinamarca, después de casarse con Ana de Dinamarca en 1589. Vamos, un regalo de bodas bastante tétrico, la verdad. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Una de las primeras víctimas de esta locura fue una mujer llamada Agnes Sampson. La pobre Agnes fue acusada de brujería y, bueno, no te voy a spoilear todo, pero su final fue tan trágico que se dice que su fantasma, conocido como Agnes Calva, todavía ronda el palacio de Holyrood, en Edimburgo. Sí, como lo oyes, un fantasma desnudo y torturado que aparece por ahí. Da un poco de escalofríos, la verdad. Y aquí viene lo que te va a dejar boquiabierto. Hay quienes creen que Agnes y su historia inspiraron a las famosas extrañas hermanas de Macbeth, la obra de Shakespeare. Esas brujas que aparecen en la obra con sus profecías y su aire misterioso podrían tener su origen en esta mujer real que vivió una auténtica pesadilla. Es increíble cómo la vida real a veces supera la ficción. Así que ya sabes, la próxima vez que veas Macbeth o escuches hablar de la caza de brujas, piensa en Agnes Sampson. Es una de esas historias que te hacen reflexionar sobre lo oscuro que puede llegar a ser el ser humano. Y si quieres que te cuente más sobre Agnes Sampson en un próximo vídeo, dímelo en los comentarios. Su vida y su trágico final dan para mucho más, y estoy segura de que te va a dejar con la piel de gallina. Dinamarca ya tenía una larga historia de cazas y juicios de brujas, así que cuando Jaime visitó el país, no tardó en obsesionarse con la idea de erradicarlas. Imagínate la escena. Cuando trajo a Ana de Dinamarca de regreso a Escocia, se toparon con una tormenta terrible en el mar. Jaime, en lugar de pensar en el mal tiempo, lo tomó como una señal clara. Una bruja había intentado sabotear su viaje y asesinar tanto al rey como a su nueva reina. Así de intensa era su paranoia. Agnes Sampson se convirtió en la primera víctima de esta obsesión. Y no fue un proceso rápido ni indoloro. Jaime insistió en estar presente durante su tortura, asegurándose de que confesara lo que él quería escuchar.
Finalmente, Agnes fue declarada culpable y ejecutada en Edimburgo el 28 de enero de 1591. Su cuerpo quedó destrozado, una muestra del horror que vivió. Es difícil no estremecerse al pensar en lo que pasó. Aquí hay un dato curioso. En Escocia, al igual que en gran parte de Europa, el castigo por brujería era la hoguera. Sin embargo, en Inglaterra y Gales, a las brujas se les ahorcaba. Gracias a la obsesión de Jaime, la caza de brujas se extendió por Escocia mucho antes de que llegara a Inglaterra. Y cuando Isabel I murió en 1603 y Jaime asumió el trono como Jaime I de Inglaterra, llevó consigo sus sospechas y su paranoia. Pero esto no era algo improvisado. 6 años antes, Jaime incluso había escrito su propio libro, Demonología, donde defendía la importancia de cazar brujas en una sociedad cristiana. Básicamente, este libro fue como un manual para justificar la persecución y el miedo que ya se estaba extendiendo. ¿Te imaginas? ¿Un rey escribiendo un tratado sobre cómo identificar y castigar a las brujas? Da para pensar en lo lejos que llegó esta locura. Aunque el libro de Jaime, Demonología, quizás no era tan brutal como el Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas, que se publicó en Alemania 110 años antes, seguía siendo un texto peligroso. Este libro, escrito por el clérigo católico Heinrich Kramer en 1487, fue como un manual para justificar la caza de brujas, y su influencia se extendió por toda Europa. El problema es que libros como estos daban a personas como Matthew Hopkins, quien más tarde sería conocido como el general cazador de brujas, la idea de que tenía derecho a acusar y torturar a sus vecinos hasta que confesara, incluso si no había pruebas reales. Imagínate el nivel de paranoia y crueldad que esto genera. La gente vivía con miedo constante, y no solo de las brujas, sino de ser acusados ellos mismos. Jaime, por su parte, decía que solo se debía acusar a los culpables. Pero, ¿sabes qué? Sus acusaciones hablaban más fuerte que sus palabras. Al torturar y matar a tantas personas, ya había sembrado el miedo en todo su reino, y había dado un ejemplo de lo que significaba una caza de brujas. Es como si hubiera abierto la caja de Pandora, y una vez que se abrió, fue imposible cerrarla. En 1612, el frenesí de la caza de brujas llegó a Lancashire, y allí ocurrió lo que se convertiría en el juicio de brujas más infame de la historia inglesa: los juicios de las brujas de Pendre. Lancaster, aunque hoy es una ciudad relativamente pequeña, no obtuvo el estatus de ciudad hasta la década de 1930, tiene una historia larga y oscura. El castillo de Lancaster, por ejemplo, se usó como prisión hasta el año 2011, 399 años después de que sus ocupantes más famosos, las brujas de Pendre, estuvieran allí. De hecho, Lancaster fue la ciudad donde más personas fueron ahorcadas en Inglaterra, superada solo por Londres. Por eso se ganó el escalofriante apodo de la ciudad de los ahorcados. Pero volvamos a 1612. Durante muchos años antes de los juicios, Elizabeth Souther, más conocida como Dame Dick, era considerada una bruja por muchos en su zona. Vivía con su hija, Elizabeth de Vis, y los hijos de Elizabeth, James, Alison y Janet. En aquella época no era raro que familias enteras creyeran en la magia e incluso la practicaran. De hecho, durante mucho tiempo, el término bruja no necesariamente significaba malvada. A menudo se usaba para referirse a curanderas o mujeres sabias, personas que conocían las propiedades de las hierbas y ayudaban a sus comunidades. Sin embargo, la reputación de Dame Dick y su familia no era del todo positiva. Habían recibido acusaciones de lanzar maldiciones por parte de sus vecinos en el pasado, pero todo cambió en marzo de 1612. Un evento en particular llamó la atención del juez de paz de Pendre, Robert Nowell, y selló el destino de la familia. El 21 de marzo de 1612, Alison de Vis, la nieta mayor de Dame Dick, iba caminando hacia el bosque de Troughton, cuando se encontró con un buhonero llamado John Law y su hijo, Abraham. No sabemos si Alison quería comprarle algo o simplemente le pidió ayuda, pero lo que sí sabemos es que le pidió unos alfileres. Y aquí viene el detalle. En esa época, las alfileres de metal no eran solo para coser. Mucha gente las asociaba con la brujería, especialmente con la magia del amor. Quizás Alison lo quería para eso, o quizás solo necesitaba algo para arreglar su ropa. Nunca lo sabremos con certeza.
El caso es que John Law le dijo que no. No sabemos si fue porque sospechaba que Allison era una bruja o simplemente porque no quería molestarse en buscar en su mochila por algo tan pequeño. Pero Allison, enfadada, lo maldijo antes de irse. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Poco después, John Law tropezó y cayó al suelo. Hoy en día lo veríamos como una desafortunada coincidencia, pero en aquel entonces la gente no pensaba así. La mayoría de los historiadores creen que John sufrió un derrame cerebral, pero en el siglo XVII la explicación más fácil era la brujería. Lo más sorprendente es que al principio nadie acusó a Allison de lo ocurrido. De hecho, fue ella misma quien se sintió tan culpable que acompañó a Abraham, el hijo de John, a la cama de su padre para pedirle perdón e intentar revertir la maldición que creía haberle lanzado. Imagínate, Allison estaba tan convencida de sus propios poderes que terminó admitiendo su crimen sin que nadie la obligara. Es como si ella misma se hubiera puesto la soga al cuello. Y así fue como Allison, su madre Elizabeth Davis y su hermano James terminaron frente al juez de paz Robert Nowell el 30 de marzo de 1612. Pero aquí hay un detalle importante. En esa época, Jaime I estaba obsesionado con erradicar el catolicismo y las viejas costumbres en el norte de Inglaterra. Los jueces de paz, como Nowell, tenían la tarea de buscar a quienes se resistían a seguir la Iglesia de Inglaterra. Y casualmente, la brujería estaba muy asociada con el catolicismo. Vamos, que un juicio contra brujas era la forma perfecta de ganarse el favor del rey. Así que cuando Allison admitió que había vendido su alma al diablo y le había ordenado dejar cojo a John Law, Nowell supo que tenía entre manos el caso más jugoso de su carrera. Y así empezó todo, uno de los juicios de brujas más famosos de la historia inglesa. Esta no era una familia que se mantuviera unida en tiempos de crisis. De hecho, todo lo contrario. El hermano de Allison, James, le dijo al juez Nowell que su hermana también había confesado haber embrujado a un niño local. Y aunque no hay registro de que Elizabeth, la madre de Allison, intentara defender a sus hijos, sí le dijo a Nowell algo que empeoró las cosas. Le contó que su propia madre, Demdike, tenía una marca en su cuerpo que se parecía a la marca de una bruja. Según las creencias de la época, esa marca era prueba de que el diablo había hecho un pacto con ella. Vamos, que Elizabeth prácticamente entregó a su propia madre. Allison, por su parte, estaba tan consumida por la culpa y el miedo que terminó acusando a otra familia de brujas, Anne White, conocida como Chattox, y a su hija Anne Redfern. Chattox era la matriarca de otra familia en Pendle, asociada con la brujería, y las dos familias se odiaban a muerte. No sabemos si Allison realmente creía que Chattox y su hija eran brujas o simplemente vio la oportunidad de vengarse. Lo cierto es que la acusó de asesinar a 5 hombres, incluido su propio padre, John Davis. Esto podría haber sido una especie de compensación por un incidente ocurrido en 1611, cuando un miembro de la familia Chattox irrumpió en la casa de los Davis, Maggie Tower, y robó algunas de sus pertenencias. Vamos, que había rencor de sobra entre estas dos familias. El 2 de abril de 1612, Demdike, Chattox y Anne Redfern fueron llamadas a comparecer ante Nowell. Aquí es donde la cosa se pone aún más triste. Demdike y Chattox eran mujeres mayores, ambas ciegas y con más de 80 años. A pesar de su vulnerabilidad, ambas admitieron haber vendido sus almas al diablo. Anne Redfern, por su parte, se negó a confesar, pero su propia madre, Chattox, la acusó de hacer figuras de arcilla que usaba para practicar la brujería. Imagínate una familia tan dividida que se acusaban entre sí sin pensarlo 2 veces. Con 3 confesiones de culpabilidad sobre la mesa, Nowell no tuvo más remedio que enviar a las 4 mujeres, Demdike, Allison, Chattox y Anne Redfern, al castillo de Lancaster para esperar un juicio oficial en la próxima sesión judicial. Y así, lo que comenzó como un simple encuentro en el bosque terminó convirtiéndose en una tragedia familiar que marcaría la historia de Pendle para siempre. Tal vez esto hubiera sido el final para Nowell. Haber erradicado a 4 brujas de su pueblo ya era un éxito. Pero las cosas no terminaron ahí.
El Viernes Santo, el 10 de abril de 1612, Elizabeth de Vis, la madre de Alison, organizó una reunión en la Torre Malkin, la casa de la familia. A esta reunión asistieron personas que simpatizaban con la difícil situación de los de Vis. Y para alimentarlos, James de Vis, el hermano de Alison, robó una oveja de un vecino. No era precisamente el plan más discreto, ¿verdad? Cuando Nowell se enteró de la reunión, no perdió el tiempo. Inmediatamente inició una investigación y 8 personas más que habían asistido a la reunión fueron acusadas de brujería. 7 de ellas fueron enviadas al castillo de Lancaster para unirse a los demás acusados. Entre ellas estaban Elizabeth de Vis, James de Vis, Alice Nutter, Catherine Hewitt, John Bulcock, Jane Bulcock, Alice Grace y Janet Preston. Janet Preston, que vivía al otro lado de la frontera en Yorkshire, fue enviada a la Corte Penal Internacional de York para ser juzgada. Fue declarada culpable de brujería y ahorcada el 29 de julio de 1612. Fue la primera en caer. Pero aquí hay algo que llama la atención. Entre los acusados, Alice Nutter era diferente. Mientras que la mayoría de las personas atrapadas en los juicios de Pende eran campesinos pobres, Alice provenía de una familia rica de Rügen. Era viuda y dueña de sus propias tierras, algo poco común para una mujer en esa época. Hoy en día, muchos creen que Alice probablemente fue vista en la Torre de Malkin de camino a otra reunión, pero no con brujas, sino con un grupo de católicos locales. Se sabía que la familia Nutter era leal a la fe católica y es posible que Alice estuviera protegiendo a sus compañeros. Por eso, durante su juicio, no dijo nada más que declararse inocente. No quiso dar nombres ni detalles, incluso sabiendo que eso podía costarle la vida. Los juicios tuvieron lugar los días 18 y 19 de agosto de 1612. Fueron todo menos justos. A los acusados se les negó la posibilidad de tener testigos que pudieran defender su inocencia. Y en un giro sorprendente, el testigo clave de la acusación fue la hija menor de Elizabeth de Vis, Janet de Vis, de solo 9 años. Sí, una niña de 9 años. Normalmente un niño de esa edad no había sido utilizado como testigo en un caso tan grave, pero aquí es donde entra el libro de monología de Jaime I. En él, el rey argumentaba que cuando se trataba de castigar a las brujas, estaba bien romper las reglas normales de un juicio. Básicamente cualquier cosa valía con tal de conseguir una condena. Y así, Janet, una niña pequeña, se convirtió en la pieza clave para enviar a su propia familia a la horca. La historia no ha sido amable con Janet de Vis. Desde 1612 a menudo se le recuerda como una niña malvada que traicionó a su familia. Pero es justo. Después de todo, si lo piensas, muchos miembros de la familia de Vis ya se habían acusado entre sí antes de que Janet dijera nada. Además, no parecía haber mucho cariño entre ellos. Janet fue maltratada por su familia y aunque nunca sabremos con certeza por qué testificó en su contra, es probable que fuera la presión de los adultos lo que la llevó a decir lo que dijo. En su testimonio, Janet declaró: «Mi madre es una bruja y sé que es verdad. He visto su espíritu en forma de perro marrón, al que llama Val. El perro le preguntó qué quería que hiciera y ella respondió que le pediría que le ayudara a matar». Cuando Janet apareció en la sala del tribunal, Elizabeth de Vis, su madre, le gritó con tal desesperación que tuvieron que sacarla de la sala para poder continuar con el juicio. Elizabeth sabía que las palabras de su hija menor serían las que le condenaran a muerte. No solo a ella, sino a toda la familia. Pero Janet no fue la única que acusó a su familia. James de Vis, el hermano de Alison, también testificó contra su madre, afirmando que la había visto hacer una figura de arcilla de una de sus víctimas. A su vez, James fue acusado de brujería por el testimonio de Janet. Vamos, que esta familia estaba tan dividida que terminaron destruyéndose unos a otros. Alison de Vis, la nieta de Demdike, siguió admitiendo su culpabilidad durante el juicio. No intentó defenderse ni negar lo que había confesado antes. En cuanto a Demdike, la anciana matriarca de la familia, ni siquiera se presentó al juicio. Había muerto en las horribles condiciones del castillo de Lancaster, mientras esperaba su audiencia. Imagínate, una mujer mayor, ciega y frágil,
muriendo sola en una celda fría y oscura. Es difícil no sentir lástima por ella, a pesar de todo. Cuando el juicio llegó a su fin, solo una persona fue declarada inocente: Alice Gray. Los otros 9 acusados, incluidos Elizabeth Davis, James Davis, Alison Davis, Shattox y Anne Redfern, fueron declaradas culpables y ahorcadas el 20 de agosto de 1612. Fue un final trágico para una familia ya destrozada. ¿Pero qué pasó con Janet Davis, la niña de 9 años que testificó contra su propia familia? Después de los juicios, Janet desapareció de los registros históricos durante años. No fue hasta el 24 de marzo de 1634, más de 2 décadas después, que volvió a aparecer en escena. Esta vez, Janet Davis, ahora una mujer adulta, fue una de las 20 personas juzgadas en Lancaster por brujería. La acusación vino de un niño de 10 años llamado Edmund Robinson, quien afirmó que Janet y otras personas habían asesinado a una mujer llamada Isabel Nutter. En 1634, más de 20 años después de los juicios de las brujas de Pendle, un niño de 10 años llamado Edmund Robinson desencadenó otro escándalo de brujería en Lancashire. Según contó Edmund, todo comenzó un día en el que estaba cuidando vacas en un campo cercano de su casa. De repente, vio a 2 perros que parecían querer llevarlo a algún lugar. Al principio, intentó seguirlos, pero cuando los perros no respondieron a sus órdenes, Edmund se asustó y decidió que debían ser espíritus o algo peor. Entonces, según su relato, los perros se transformaron en 2 mujeres. Una se llamaba Frances Discorson y la otra, Janet Davis. Sí, la misma Janet Davis que de niña había testificado contra su familia en los juicios de 1612. Edmund afirmó que las mujeres lo llevaron a un granero donde había otras personas bailando y celebrando. Allí, según él, vio a un hombre y una mujer que parecían estar cocinando algo en una olla. Cuando Edmund se acercó, dijo que vio trozos de carne flotando en el líquido, pero el hombre le dijo que no era carne, sino el corazón de un niño. El relato de Edmund era tan vívido y escalofriante que las autoridades no tardaron en actuar. 20 personas, incluidas Janet Davis, fueron arrestadas y acusadas de brujería. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Con el tiempo, Edmund Robinson admitió que todo había sido una invención. Confesó que había inventado la historia porque su padre lo había presionado para que dijera algo que le permitiera ganar dinero. En esa época, los acusadores a veces recibían recompensas por identificar brujas, así que el padre de Edmund vio una oportunidad para sacar provecho. Afortunadamente, esta vez las autoridades fueron más cautelosas. Aunque las 20 personas acusadas pasaron un tiempo en prisión, no fueron ejecutadas. Sin embargo, para Janet Davis, el daño ya estaba hecho. A pesar de ser indultada, pasó sus últimos años en el castillo de Lancaster, donde probablemente murió en condiciones miserables, como lo había hecho su abuela, Demdike, años antes. Y así termina una de las historias más oscuras y fascinantes de la Inglaterra del siglo XVII. Los juicios de las brujas de Pendle no fueron solo un caso de paranoia y superstición, sino también un reflejo de cómo el miedo, la pobreza y las divisiones sociales pueden llevar a tragedias inimaginables. Familias destrozadas, vecinos acusándose unos a otros y una niña de 9 años convertida en testigo clave contra los suyos. Es difícil no preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si el miedo no hubiera nublado el juicio de tantas personas. Pero más allá de las brujas, los juicios y las confesiones, esta historia nos deja una lección importante: el poder de las palabras. Las palabras de Janet Davis condenaron a su familia, las de Edmund Robinson enviaron inocentes a prisión y las de Jaime I justificaron una caza que arruinó incontables vidas. Hoy, siglos después, sus palabras siguen resonando, recordándonos que debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres que exploremos más historias como esta, déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de estas fascinantes y a veces aterradoras crónicas de la historia. Hasta la próxima.